Marcelo Larrea tiene la palabra. Señor presidente, señoras asambleístas y señores asambleístas, ustedes conocen que hay un tiempo en el año en el que se avistan ballenas en los mares del Ecuador, seducidos por esa especie de mamíferos gigantes que pueden medir 30 metros, los animales más grandes del mundo. Muchos de nosotros, siguiendo los pasos de los ingeniosos y olvidados pescadores de las costas de Manabí, Guayas y Esmeraldas, hemos ido a verles y a jugar con ellas, entre cientistas marinos y turistas. Oficialmente se dice que vienen a aparearse, yo diría a amarse, en las aguas del Ecuador, que aquí se engendran, nacen y se amamantan las y los ballenatos, y luego se van a buscar otros mares. Ellas, como otros mamíferos, nosotros, son de donde nacen. Somos ecuatorianos, porque nos engendraron, nacimos, trabajamos, amamos y bregamos aquí, como los delfines rosados del Yasuní, o los sapos cantores del Yasuní. Las ballenas también son ecuatorianas. Ellas conocen más del mar que todos nosotros. Han vivido y sobrevivido en él miles y miles de años. Nosotros apenas hemos podido reconocer que en el centro de la tierra está nuestro país llamado Ecuador. Y algunos incluso discrepan y dicen que aquí es solo la mitad del mundo. En las aguas del centro del mundo, ese es el significado original de la palabra Quito, sostienen los arqueólogos del lenguaje y del saber. Las ballenas conocen que está la zona intertropical del planeta, en la que se cruzan las corrientes del Niño, de Humboldt y de Cromwell, el mar más rico del mundo. El Niño es un desplazamiento de las mareas del norte hacia el sur, provocado por la rotación terrestre. La corriente de Humboldt se debe a los efectos de la rotación terrestre y a la fuerza centrífuga de las aguas oceánicas de la zona intertropical del Ecuador. Permite la emergencia de aguas frías y profundas a la superficie con una enorme cantidad de plancton, que si no fuese así se hundiría en el fondo oceánico, convirtiendo a las aguas atravesadas por la corriente en una de las más importantes fuentes de nutrición ictiológica y de la más abundante producción genética de especies diversas, de calderos pesqueros que permiten a países como Chile y Perú tener en ellos una de las principales fuentes de su economía. Cromwell es una corriente subyacente de 400 kilómetros de ancho, se extiende a todo lo largo del Ecuador en el Océano Pacífico, se oculta a 100 metros de profundidad y fluye hacia el este. Los científicos han logrado coincidir con las ballenas. Estiman que tienen 1000 veces el volumen del río Mississippi, un caudal de 30 millones de metros cúbicos por segundo, en una longitud de 13.000 kilómetros, donde las ballenas se pasean como Pedro en su casa, y gracias a la cual tenemos la enorme diversidad genética que caracteriza a las Islas Galápagos. He hecho estas referencias, distinguidas y distinguidos legisladores, con el único propósito de tratar de cumplir con el pedido de nuestros hijos, de subrayar que esta intervención ante la Asamblea Nacional tiene el propósito de relevar la importancia de defender ese asombroso laboratorio de vida en sus mares, que no se restringe a sus costas ni a las deslumbrantes Islas Galápagos, sino a ese territorio marino, 5 veces más grande que el territorio continental, que legal y legítimamente nos pertenece, por la naturaleza, por la historia, por el derecho nacional y regional y mundial. Pero no solo cabe el orgullo, cabe la responsabilidad de proteger de los depredadores de las mafias de la pesca, que despiadadamente extinguen especies enteras, de las mafias bélicas que ocasionan guerras y utilizan los mares para sus experimentos nucleares, así como de las mafias mineras que, obsesionadas por el oro, el uranio y otros metales, han demostrado su capacidad de cometer todo tipo de crímenes. Por eso, vengo acá con el propósito de exponer sucintamente, dadas las limitaciones del tiempo, 2 causas fundamentales para solicitarles a todos ustedes que se pronuncien categóricamente en defensa de nuestro mar y en contra de la Convemar. Primera, quienes han sostenido que Ecuador cediera a la Convemar afirman que 200 millas de mar, que es la demanda ecuatoriana, no tiene legitimación internacional. A todos y a todas ellas, especialmente y con todo respeto,
Como compatriotas que se merecen, debo recordarles que el Ecuador es un país pionero en la legislación marítima internacional. Ejerció su dominio sobre su mar territorial de 500 millas náuticas desde la década de 1830, al fundarse la Segunda República, y señaló su soberanía sobre las Islas Galápagos por encontrarse en sus aguas adyacentes. Al suscribir el Tratado del Pacífico en 1952 con Chile y Perú, declaró al mundo su soberanía sobre 200 millas de mar, incluidos el suelo y el subsuelo marinos. Ese tratado, suscrito por embajadores plenipotenciarios en representación de los presidentes de las tres repúblicas, fue legalmente ratificado por los poderes legislativos de cada una de las naciones y expedido como ley de la República por cada uno de sus jefes de Estado en Chile, Perú y Ecuador. Sus normas incluso fueron incluidas en sus códigos civiles. Además, fue inscrito y registrado en la Organización de las Naciones Unidas y sometido al escrutinio y a la impugnación internacional. Jamás se presentó en el término legal de numerosos años oposición fundamentada en su contra. Jurídicamente no cabe controversia alguna, porque es un instrumento internacional legal y legítimo, primero en su género. Constituye un tratado internacional de conformidad a todas las normas que rijan la legalidad de los tratados internacionales y en consecuencia tiene absoluto valor jurídico para los países suscriptores y para el mundo entero. Este tratado ha atravesado la aventura de pruebas severas. Ocasionó entre 1969 y 1971 la Guerra del Atún. Ecuador desafió a Estados Unidos cuando bajo su bandera fueron detenidos buques pescando en aguas territoriales. Ecuador venció a la primera potencia bélica del mundo y Estados Unidos tuvo que cumplir con las reparaciones legales demandadas para liberar a los barcos detenidos. Prueba irrebatible del incontrovertible valor jurídico del Tratado del Pacífico que consagra nuestra soberanía y jurisdicción plena sobre las 200 millas de mar. En la Asamblea Nacional afirmo categóricamente la plena validez y vigencia del Tratado del Pacífico y en consecuencia de los derechos a la jurisdicción y soberanía de la República del Ecuador sobre sus 200 millas de mar. La segunda, quienes han sostenido que Ecuador cediera a la CONVEMAR afirman que el país mantendrá y ganará soberanía en la zona económica especial. La adhesión a la CONVEMAR implica la renuncia a la soberanía de 200 millas, su reducción a 12 y el reconocimiento de 188 millas de zona económica exclusiva. Esto es la mutilación de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar, una pérdida 4 veces mayor que la dimensión actual del territorio continental. Conlleva el sometimiento de la República del Ecuador a las disposiciones de esa entelequia denominada CONVEMAR, que normará, entre otros aspectos, la pesca de nuestras aguas, permitiendo a los barcos pesqueros del mundo competir con todos sus recursos y tecnologías con nuestros pescadores. Y normará la explotación del suelo, subsuelo y derecho marino, donde se conoce la existencia de yacimientos de polimetales, oro, uranio, manganeso, gas y petróleo. Denuncio que esos son los intereses que están atrás de las presiones porque el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR. El artículo 121 de la CONVEMAR expresa que las islas e islotes que no puedan sustentar habitación humana ni vida económica autónoma carecen de derechos a zona económica exclusiva e incluso a plataforma continental, menos entonces a mar territorial. De este principio se desprende que es un fraude la pretensión que la CONVEMAR permitiría extender los dominios del Ecuador a 350 millas de plataforma continental y se confirma que la CONVEMAR es un asalto a la soberanía ecuatoriana en el mar de las Galápagos y en consecuencia una amenaza latente a nuestra soberanía y jurisdicción plena sobre las islas. La adhesión a la CONVEMAR contiene la flagrante violación de la Constitución vigente, del artículo 4 que establece que el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable, que nadie atentará contra su integridad territorial, de los numerales 2 y 7 del artículo 7, que determinan que son deberes primordiales del Estado el garantizar y defender la soberanía nacional y el proteger el patrimonio natural y cultural del país, y del artículo 422, que señala que no se podrá celebrar tratados o convenios internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción sobre soberana a instancias de arbitraje internacional. Los límites del tiempo me impiden extenderme en aspectos que me encantaría abordar con todos y con todas ustedes. Permítame concluir, señor presidente, expresando mi confianza y esperanza de que esta Asamblea Nacional no habrá un solo traidor o traidora a la patria que vote por la adhesión a la CONVEMAR. Muchas gracias.